profesional cuencano, que es Carlos Mar Carrasco. Es director del Servicio de Rentas Internas, que le conocíamos, ex ministro del Trabajo, además de catedrático universitario de la Universidad de Cuenca. Muy bonito el cuadro, mi estimado Carlos Mar. Muchas gracias por recibirnos en su casa. Cuéntenos, ¿qué significa ese cuadro para usted? Ah, ese cuadro lo adoro y me trae hermosos recuerdos de mi niñez. Es la casa donde nací y me crié. Viví hasta los 17 años de edad. Ahí vivíamos con mis padres y 10 hermanos, siendo yo el quinto de ellos, el quinto varón. Luego de mí hay un sexto varón también. Luego una mujer, un varón y dos mujeres. Ahora somos 8 bellos recuerdos de esa casita de campo, entre árboles muy cerca del río Burgay, en la ciudad de Azogues a propósito, y delante de la casa transitaba, a veces silenciosa, a veces ruidosamente, una acequia de agua que servía para regar las plantas. Hermosos recuerdos. ¿Qué le hizo usted ser economista? Economista es usted de formación. Soy economista de formación. Mi oficio realmente ha sido ser docente universitario, que es un hermoso oficio en donde uno enseña aprendiendo. Esa es la forma y compartiendo con los estudiantes y por supuesto siempre se mantiene actualizado y siempre se mantiene joven. Creo que opté por la profesión de economista siguiendo a mi madre, mi querida madre, que en paz descanse, quien supo sostener las riendas económicas del hogar con el sueldo de mi padre de docente de secundaria, pero con ese sueldo mi madre fue capaz de educarnos, de mantenernos con salud, con alegría, con vida, educándonos, etcétera, etcétera, a los 10 hermanos. Entonces, no hay otra forma de mantener esa situación que no sea a través de la economía solidaria. ¿Qué le hizo a usted estar en política? Porque yo me acuerdo que usted asumió el decanato y se lanzó Rafael Correa a la presidencia y terminó usted siendo posesionado como el director del Servicio de Rentas Internas. Bueno, mi carrera, como le dije, fue la Universidad de Cuenca. Desde estudiante fui ayudante de prácticas dirigidas que se llamaba, es decir, profesor ayudante, e inmediatamente me quedé ahí de largo, hasta que fui convocado por esta suerte de conscripción cívica. Yo pensaba quedarme un año, pero no fue así. Me quedé más de 9 años. Había transitado por la cátedra universitaria y he ejercido las funciones directivas de dirección de talento humano, de dirección financiera, subdecanato, decanato de la facultad. Esa era mi vida. Y cierto que hasta ahora siento nostalgia por las aulas universitarias. Cuando le vimos que usted asumió el SRI era una institución con baja recaudación y era, mejor dicho, considerado el cuco feo del gobierno. Usted le hizo que recaude más. Cuéntenos, ¿cómo fue el reto? ¿Cuánto le tocó a usted asumir? ¿Cuánto le dejó recaudando? Bueno, cuando asumí la dirección general del SRI, la recaudación era de algo más de 4.000 millones de dólares. Cuando yo dejé en marzo del 2014, al cabo de más de 7 años, la recaudación prácticamente había triplicado, habiéndose el PIB, el Producto Interno Bruto, duplicado, es decir, que logramos recaudar sustancialmente más. Y aquello, la única forma es combatiendo las malas prácticas tributarias, combatiendo la planificación tributaria nociva, combatiendo la evasión tributaria y, por supuesto, llegando allá a donde se debe llegar, sobre todo, no únicamente, sino sobre todo a los grandes contribuyentes. Logramos aumentar el universo de contribuyentes y logramos incrementar la carga impositiva efectiva de las empresas en general de manera significativa, pues 4 verbos se conjugan en la gestión tributaria. El primero es ayudar, el segundo es simplemente asesorar, el tercero tiene que ver con persuadir y el cuarto exigir. Se exige al que ha decidido evadir y se le ayuda, se le acompaña al que está pagando puntualmente. Por supuesto,
la tarea fundamental tiene y tuvo que ver con el fortalecimiento de la cultura tributaria. Lamentablemente, durante estos años se ha venido a menos la cultura tributaria, la recaudación ha comenzado a caer, si bien las cifras asoman una razonable recaudación, hay que tomar en cuenta que ha habido una serie de reformas legales que han incrementado la carga tributaria y por supuesto ha habido también, cuando menos durante estos últimos años, un par de leyes de remisión tributaria que han significado la condonación de intereses, recargos y multas por montos bastante significativos. Incremento legal de la tributación más remisión tributaria, eso ha hecho que de alguna manera se sostenga la recaudación, pero desde unos 6 meses a esta parte, la misma ha comenzado ya a declinar preocupantemente. Justamente en caso de que el nuevo gobierno que le toque asumir esta, la parte del SRI, que es la parte importante, porque lo otro son, estos son ingresos permanentes, lo otros son ingresos no permanentes en el presupuesto general del Estado. ¿Qué le tocará enfrentar al próximo gobierno? Bueno, primero reconstituir la cultura tributaria, retomar la senda de la cultura tributaria, de comprometer a todos los contribuyentes que tributar le hace bien al país, que la única forma de construir una sociedad equilibrada, justa, solidaria, es a través de la contribución tributaria. La tributación, por supuesto, siempre y cuando el destino de esos ingresos fiscales sea gastado, sea invertido con eficiencia y eficacia social, por supuesto que es indispensable. No conozco país alguno que haya alcanzado niveles importantes de vida y de cohesión social sin la contribución tributaria significativa. Basta tomar en cuenta que los países de Europa del Norte, sobre todo, han tenido una carga tributaria que ha bordeado el 45 hasta el 50% a partir de los últimos 50 años. Y a través de eso han logrado llegar a donde han llegado. En tanto que en nuestro país la carga tributaria apenas sobrepasa el 20% y con ese 20% pretender tener salud, educación, seguridad, vialidad, etcétera, etcétera, es tremendamente difícil, si no imposible. ¿En cuánto calcula usted que está la evasión de los grandes grupos económicos? Cuando habíamos asumido la dirección general, la evasión tributaria general en renta superaba el 60% y del impuesto al valor agregado superaba el 40%. En el año 2014, el último año de nuestra gestión, la evasión de renta había bajado ostensiblemente al 30% y de IVA al 20%, es decir, logramos recuperar en beneficio de la sociedad, en beneficio del país, la mitad de lo que se evadía. Actualmente no conozco si se habrían o no realizado estudios. Es un tema que a las administraciones tributarias y a los gobiernos no les gusta ni siquiera averiguar, y si es que averiguan, no les gusta hacer conocer a la ciudadanía. Pero hay que retomar la senda de la cultura tributaria y hay que retomar el camino a través de propender a la simplificación tributaria, a la eficiencia recaudatoria, al fortalecimiento de la cultura tributaria y a llegar allá donde hay que llegar porque algo oscuro está ocurriendo. Justamente vamos a eso. Yo me acuerdo que los artesanos tenían su propio régimen tributario, ahorita los incluyeron en el RIMPE. Todo esto, el RIMPE, el régimen general, o sea, cambió todo la forma de ver y supuestamente era para mejorar. ¿Cómo le analiza usted el famoso RIMPE, el régimen general, el que los artesanos ahora tributen? O sea, ¿en qué benefició todo este cambio legal al país? Bueno, haber abandonado el RICE, que había transcurrido ya como unos 8 o 10 años de funcionamiento, con ciertos defectos, ciertamente, pero creo que fue un despropósito y cambiarlo por el RIMPE y hacer que los artesanos cambien su forma y su metodología de tributación o hacer que
desde los más pequeñitos paguen cantidades significativas, más en términos relativos, por cierto, que las grandes empresas, era un despropósito. Yo creo que hay que volver a establecer el RICE y hay que también hay que devolverles más bien los incentivos tributarios que los artesanos tenían en beneficio sobre todo de la generación de empleo. Hay que tomar en cuenta que los artesanos son capaces en términos relativos de generar bastante más empleo incluso que las grandes empresas. Y ni se diga en el Austro, en Azuay, en Cuenca, que tiene una profunda vocación artesanal. Yo creo que hay que echarle una mirada constructiva y solidaria a ese sector para que vuelvan por los andariveles que le corresponden en función del desarrollo de la micro, la pequeña y la empresa comunitaria. Vamos, justamente también vimos que el SRI también perdió mucha autonomía. ¿Qué le ha visto usted administrativamente? ¿Cómo ha funcionado? Porque antes usted era uno de los, realmente tenía una cierta autonomía para la toma de decisiones, pero ahorita le vemos al SRI como un apéndice del gobierno. Bueno, con mucha tristeza tal vez, con preocupación, he visto cómo el SRI ha venido perdiendo paulatinamente espacio de autonomía, como usted señala. Es una suerte de subsecretaría del Ministerio de Finanzas o de subsecretaría de las cámaras de la producción. A eso se ha convertido, en eso se ha convertido el SRI. Recordemos que quienes, sobre todo desde el ministro de Finanzas, el director general del SRI, se deben a las grandes cámaras de la producción y no pueden ser juez y parte, un despropósito desde luego. En ese sentido, yo creo que hay que devolverle la autonomía y también al SRI hay que devolverle la administración descentralizada y desconcentrada. Por ejemplo, los grandes contribuyentes actualmente son auditados prácticamente desde Quito. Ya no hay la autonomía regional, cuando en nuestra administración las auditorías se practicaban desde las distintas regiones. ¿Qué tiene Quito que no tenga Cuenca? El intelecto, el talento humano de todas las regionales y las provincias, pues está ahí. Y no hay que menospreciar la capacidad intelectual, técnica, operativa, administrativa de las provincias y el territorio nacional en general. Por lo tanto, hay que volver a la gestión desconcentrada y descentralizada del SRI, lo que significa en esencia que todo aquello que se puede o se debe hacer en Quito, también se puede y se debe hacer en las provincias. ¿Por qué dejar a que Quito sea la divina papaya y el resto no pinta para nada? No, desconcentración y descentralización, y no solo en el SRI, a nivel de la gestión pública. Yo creo que hay que transitar en serio y a profundidad por un Estado descentralizado y desconcentrado. Vemos también que el SRI también se volvió proclive a las presiones políticas. ¿Cómo le ve usted? Yo entiendo que las presiones políticas se han dado para efectos de las remisiones tributarias, para efectos del gasto tributario. No olvidemos que son como 6.300 millones de dólares de gasto tributario para el 2023, es decir, de exenciones, de exoneraciones, rebajas que están contempladas en la ley. Y aquello yo creo que amerita una revisión profunda. Y Ujú. en esos términos yo creo que está bien que tengan opinión, que tengan voz todos los sectores, absolutamente todos. Lo que no está bien es que sean juez y parte y que en la administración tributaria el gato tenga la llave de la despensa. Por ejemplo, vemos los artesanos, a lo mejor no tuvo, en el 2020 estuvieron quebrados y perdonarles unos $2.000 a ellos no es lo mismo que perdonarle a la Telefónica 20 millones. ¿Cómo hacer que estas remisiones sí sirvan para los pobres? Por supuesto, y se niega insistentemente. La ley establece que se puede condonar deudas de hasta $10.000. Sin embargo, se resisten, se niegan
y definitivamente no abren la posibilidad de que aquello ocurra. Pero cuando se trató de la securitización de la deuda externa, cuando se trató del salvataje bancario o el salvataje a lo largo de la historia económica ecuatoriana, el salvataje de algunas empresas que fueron privadas, estaban quebradas, el Estado los salvó y después nuevamente entregó al sector privado. Por lo tanto, yo creo que lo fundamental es que la gestión política debe estar alejada de los intereses de grupo y más bien estar absolutamente fundido con los intereses de todos, con los intereses de todos, fundamentalmente con los intereses de las grandes mayorías que son las olvidadas por la mayoría de gobiernos. Ahora que viene un nuevo gobierno y le cogen este estado al SRI con el RIMPE, con una evasión alta, ¿qué le va a tocar al nuevo gobierno hacer? Porque fuera de cámaras conversábamos, le toca sacar 20.000 millones de dólares para pagar la refinanciación de la deuda en los próximos años. Los problemas que quedan para el próximo gobierno son tremendamente complicados, difíciles. Y en año y medio que le toca actuar al próximo gobierno, por supuesto que tendrá enormes dificultades, naturalmente. Si es que sigue el camino trazado durante estos últimos 6 años, se profundizarán los problemas lejos de solucionarse. Se requiere retomar el sendero por el que venía transitando la Revolución Ciudadana durante los 10 años, devolverle a los sectores populares la capacidad de decidir sobre su propio destino. Y mire que tenemos un déficit fiscal que podría cerrar este año con 8.000 millones de dólares y tenemos deuda externa que ya está en los 80.000 millones de dólares. Hoy el riesgo país sobrepasó los 2.000 puntos, aquello es tremendamente grave y por supuesto también hay que tomar en cuenta que el año 2024 y 2025 hay que atender el servicio de la deuda pública en más o menos 20.000 millones de dólares. ¿De dónde Pecatamé? Si es que no se reconstruye sobre las cenizas que los 6 años de neoliberalismo duro, puro y duro está dejando con secuelas, sobre todo social, desastrosas. Vemos también de que se están abriendo acuerdos de libre comercio, se derribó el impuesto a la salida de divisas. ¿Qué tanto perjudica esto al Ecuador? Bueno, firmar acuerdos de libre comercio por firmar, por dar rienda suelta a aquel principio de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, ello, sin beneficio de inventario, puede generar complicaciones graves. El aparato productivo, el desarrollo, sobre todo industrial y tecnológico de Ecuador, es muy limitado y competir de igual a igual es bastante difícil. Hay que ir piano a piano tomando las precauciones que salvaguarden al aparato productivo nacional. Y por supuesto, no se puede firmar acuerdos de libre comercio que violen la Constitución. Permitir, por ejemplo, arbitrajes internacionales que expresamente la Constitución de la República los prohíbe, no está bien. Yo creo que hay que firmar los acuerdos, pero siempre salvaguardando los intereses del país. Y mire que la propia Corte Constitucional acaba de echar abajo prácticamente el acuerdo con Costa Rica precisamente por vulnerar los principios constitucionales. El neoliberalismo quiere arrasar con la institucionalidad y con el marco jurídico constitucional a como dé lugar. En buena hora la Corte Constitucional está saliendo por los fueros de la institucionalidad y de la constitucionalidad. El impuesto a la salida de divisas, ¿qué tan necesario es que vuelva? El impuesto a la salida de divisas es un impuesto regulatorio antes que recaudatorio. No digo que no se recaude, sí, pero es regulatorio y evita la salida de divisas. Claramente se ha visto cómo a medida que se disminuye el ISD, aumenta la salida de divisas.
Y es mentira aquello de que impuesto a la salida de divisas se grava sobre dividendos. No. La inversión extranjera viene, se ubica, gana. Si es que saca sus utilidades, no está grabada con impuesto a la salida de divisas, a menos que envíen a paraísos fiscales. Eso dice la ley. Por lo tanto, no es verdad aquello de que el ISD entorpece la inversión extranjera. Y la inversión extranjera, el año pasado, contablemente, fueron 700 millones de dólares, contablemente. No así las remesas de los migrantes que en los 2 últimos años han enviado prácticamente 9.000 millones de dólares. Está sosteniendo la dolarización, está sosteniendo buena parte del aparato productivo. Más bien, los capitales de los grandes empresarios no es que están aquí, salen y están usufructuando de los paraísos fiscales o guaridas fiscales con el propósito de evitar cualquier tributación que de conformidad con la ley les corresponda. Eh, Mientras usted toma un vaso de agua y agradeciéndole por la entrevista, vemos que este gobierno tiene una ejecución presupuestaria bajísima. Le pregunto, ¿ineptitud o sapería? Y le pregunto sapería porque si no se ejecuta esa plata y hay déficit, ¿dónde se va? Yo creo que hay varias aristas para entender lo que está ocurriendo. Un porcentaje de ejecución presupuestaria paupérrimo. Al ritmo que van en el año completo, apenas llegarían más o menos a un 40% según estimaciones que se han hecho. Pero eso significa primero que el Ministerio de Finanzas no sitúa los fondos a los ministerios que ejecutan el gasto o la obra. No sitúan y por lo tanto ellos no pueden ejecutar. Y esa es una manera solapada de cubrir el déficit fiscal. En el libro, este año, por ejemplo, se dice que se están presupuestados, codificados, 2.100 más o menos millones de dólares para inversiones, pero solo se han ejecutado más o menos 150 millones. Estamos hablando de menos del 10% en presupuesto de inversión. Y claro, se atenúa el déficit, pero la obra pública no existe por ninguna parte, la reactivación económica no se da y no existe el impulso, el efecto multiplicador del Estado a través de las finanzas públicas proactivas para salir del pozo en el que nos encontramos. Ni siquiera somos capaces de recuperar el nivel de actividad económica, de producción y empleo de antes de la pandemia. Todo parece indicar que este año no llegaremos a un crecimiento del 1%, ojalá cuando menos de ese 1%, y durante los últimos 6 años la tasa de crecimiento promedio apenas se ubica en el 0,5%, 0,5%, mientras que la población ha venido creciendo a un ritmo de más o menos 1,5%, por lo tanto, la renta per cápita y el nivel de la actividad económica son deplorables y estamos viviendo con un nivel de ingreso per cápita de hace 12 o 13 años. Bastante duro lo que usted señala, muy duro. Pago de la deuda, cuéntenos, ¿cómo cree usted que cuánto hemos pagado y cuánto nos ha costado de más o de A menos? ver, redondeando, en el gobierno de Rafael Correa, la deuda quedó en más o menos, un poco menos de 40.000 millones de dólares. Esa era la deuda total, Con un Producto Interno Bruto de... con un Producto Interno de aproximadamente 110.000 millones, un poco más de 100.000 millones. Y con esa deuda, las obras están a la vista. Con ese nivel de deuda, hospitales, carreteros, obras hidroeléctricas, etcétera, etcétera, para que abundar en lo que está a la vista.
lo que se ve no se pregunta, dirían por ahí. En el gobierno de Lenín Moreno se aumentó la deuda a 60.000 millones, de 40 a 20. ¿Y cuál es la obra que se hizo durante ese gobierno? Y en el presente gobierno, la deuda ha aumentado de 60 a 80.000 millones. Otra vez la pregunta es, ¿cuál es la obra que ha realizado este gobierno? Una obra más o menos importante y que signifique una inversión significativa para la reactivación de la economía. Pues ninguna. Ahí sí habría que preguntarse, 40.000 millones de deuda durante los últimos 6 años y con cero obras importantes. Lo que han hecho es más bien desacreditar la enorme obra anterior o simplemente inaugurar obras que quedaron en marcha o han vuelto a inaugurar obras que ya fueron construidas por la Revolución Ciudadana. Vamos al tema ahora de lo que el gobierno estuvo aquí en Cuenca ayer, el presidente Lazo, aparte que inauguró Un poner, centro de salud. poner el tejado y la gente decía, dedíquese a trabajar, mándenos medicina. ¿Piensa usted que esta inutilidad del Estado es por ineptitud o por una cuestión sistemática para favorecer el déficit y la deuda? Bueno, es insensibilidad, ineptitud, es convicción ideológica neoliberal. Ellos están convencidos que el Estado debe ser como el Estado que están llevando adelante y el que pretenden dejar, es decir, un Estado solo que sirva para los grandes intereses de los sectores dominantes. Para eso, frente a esa insensibilidad, hay que sumar la ineptitud, la incapacidad, la falta de comprensión de la verdadera problemática social. Y viene para inaugurar un tejado, pero algunos ciudadanos creo que reaccionaron con rabia, reaccionaron iracundos y le dijeron sus 4 verdades al presidente de la República en sus narices. Creo que a lo mejor el presidente decida ya no volver a Cuenca y tal parece que ya no puede ir casi a ninguna parte del país porque donde va le reclaman por su incapacidad, por su insensibilidad. Aquí, por ejemplo, en la Guardia Presidencial incluso le empujó a un periodista que estaba queriendo filmar lo que estaba dentro. Bastante fuerte el trato y bastante la seguridad en torno a él. Bueno, frente a la ausencia de razones, parece que buenos son los empujones, pero de esa forma no se ejerce un gobierno. Un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, significa que el mandatario tiene que obedecer lo que sus mandantes, es decir, lo que el pueblo necesite. El gobierno no es el que impone, el gobierno no es el que todo decide, el gobierno es el que escucha, el gobierno es el que responde con sensibilidad al clamor ciudadano y precisamente de eso este gobierno no tiene nada. Mi estimado Carlos Mars, vamos ahora al tema de los fideicomisos. Cuéntenos, ¿qué es un fideicomiso? ¿Por qué es tan útil para el sector eléctrico y por qué lo plantean para el centro sur? ¿Y qué significa esto para la misma? Bueno, se rige por la legislación civil y esto ampara al sector privado y un fideicomiso no es sino un encargo que el fideicomitente hace al fideicomisario para que administre en tal o cual sentido una empresa, un negocio, pudiendo ser los ingresos que genere dicha actividad comercial o industrial, la que fuere. El fideicomiso para el sector eléctrico, tengo entendido que lo que pretende es que los ingresos provenientes del pago de las tarifas por los servicios eléctricos que realizan los usuarios, esos ingresos pasarían a esta cuenta, a este fideicomiso,
para que se distribuya luego entre los acreedores. Ya. Y los acreedores se pretendería que los primeros sean aquellos prestadores de servicios de generación eléctrica, que supuestamente serían privados. Es decir, en esencia lo que se pretende es privatizar la generación del servicio eléctrico y garantizarse que ellos, los prestadores de servicio a través de barcazas, por ejemplo, sean beneficiarios de esos fondos, poniendo en riesgo las prioridades. Prioridades son, por ejemplo, la seguridad social, prioridades son los trabajadores, que son los primeros en la prioridad constitucional y legal de cualquier negocio, de cualquier quiebra, de cualquier distribución, etcétera, etcétera, o liquidación. Los primeros beneficiarios son los trabajadores. Razón tienen los trabajadores de la empresa eléctrica regional Centro Sur de reclamar, de oponerse al fideicomiso, pero no solo la oposición porque está en riesgo sus acreencias, sino porque se pondría en riesgo al sector eléctrico en general, que desde hace décadas se pretende privatizarlo porque genera sin duda importantes réditos el sector eléctrico en las distintas actividades, ya sea de generación, cuanto distribución, transporte y comercialización. Eso se ha pretendido siempre, pero en materia de privatización, el neoliberalismo ya es hora de que se dé cuenta que Ecuador es un hueso duro de roer. Vemos en estos momentos también de que la administración de la Centro Sur pasó a nombre de una persona que fue funcionario de la alcaldía de Pedro Palacios. ¿Usted cree que él al firmar este fideicomiso está renunciando a la administración de la Centro Sur? Porque Bueno, la Centro Sur sería la dueña, en realidad, el fideicomiso es el dueño de los yo ingresos. tengo entendido que el ingeniero Benítez habría aceptado con algún condicionamiento. Espero que los condicionamientos de él sean positivos y que no sean para firmar cualquier cosa. Siendo como ha sido un funcionario de elevadas cualidades técnicas, espero que esas cualidades técnicas estén al servicio de la ciudadanía, de los empleados y trabajadores de la empresa eléctrica y no de un gobierno que está en retirada. ¿Está en riesgo la dolarización en el Ecuador? Realmente no. No por varias razones. Bueno, existe una balanza comercial superavitaria, existen las remesas de los migrantes, cerca de 5.000 millones de dólares anuales, existe un ingreso por la actividad petrolera, ingresos por las exportaciones del sector privado. Yo creo que la dolarización se ajusta por sí misma. El riesgo sería que pueda sobrevenir un momento dado de profunda crisis internacional, de incremento fuerte de los tipos de interés internacional, de cierre del mercado financiero para el país, de una caída drástica del precio del petróleo, de una caída en las remesas, etcétera, etcétera. Es decir, se requeriría una tormenta perfecta para que la dolarización de verdad corra riesgo. Se ha vuelto una bandera de campaña y se pretende sostener que aquellos candidatos que creen en la política fiscal y en la política económica en general como la que es capaz de reactivar la economía, creen que se va a oponer a la dolarización, sabiendo que la dolarización tiene un funcionamiento óptimo y que además permite una estabilidad macroeconómica. A nadie en sano juicio se le va a ocurrir decir, oiga, vamos a cambiar la moneda, el dólar, por otra moneda. No le veo en el horizonte cercano riesgo alguno a la dolarización.
Vemos que ha habido críticas porque se dice que para poder reactivar la economía se va a usar la Reserva Internacional del Ecuador de oro o de valores. ¿Podría usted explicarnos qué significa esto en términos coloquiales más? Más o menos 8.000 millones de dólares es el monto actual de la Reserva Internacional. Ujú. Esa reserva pertenece al, a la plata que los bancos, como encaje, depositan, los bancos privados depositan en el Banco Central, al dinero que tiene el sector público, los gobiernos autónomos descentralizados, las universidades, el propio gobierno central. Ese es el dinero que alimenta la Reserva Monetaria o la Reserva Internacional, llamada así. De esos 8.000 millones, cierto que la ley prohíbe que el Ministerio de Finanzas pueda hacer uso, pero a través de una reforma a la ley monetaria sería posible permitir que prudentemente, yo pensaría unos 2 o 3.000 millones de dólares para la reactivación de la economía, sobre todo de la economía popular y solidaria, sea posible, sea posible que se utilice, así como sería pertinente una refinanciación de la deuda del gobierno con el Banco Central. Podrían obtenerse unos hasta 3.000 millones de dólares de la Reserva Monetaria Internacional para reactivar la economía. El peor negocio del mundo para alguien que está muriéndose de sed es estar junto a la fuente. Eso significaría que se meterían más o menos 5.000 millones de dólares en la economía. ¿Y cuánto reactivaría? ¿Cuál es el efecto multiplicador de estos 5.000 millones de dólares? El efecto multiplicador más o menos es 2 a 1. Es decir, que está estudiado que, o más inclusive, pero por cada dólar que inyecta el sector público al sector privado, se duplica la capacidad económica y productiva. Y precisamente eso es lo que hace falta. La crisis de los años 80, sobre todo, nos debió dejar una lección, que la política fiscal contracíclica es la más indicada para resolver problemas. Esto significa aplastar el acelerador cuando la economía está cuesta abajo en su rodada y quitar el pie del acelerador cuando la economía se haya reactivado. Y no al revés. No puede ser posible que alguien que está con una suerte de anemia económica le Ujú, extraigan los glóbulos rojos, ujú. cuando lo que hay que hacer es propiciar que tenga más glóbulos rojos, más circulante y más inversión pública. Hemos tenido hoy una charla muy interesante con Carlos Mar Carrasco, justamente sobre la cuestión económica del país. Nos mencionó hace un momento sobre lo indicado que es reactivar la economía, lo cual debió haberse dado cuando hubo la pandemia y se generó una ola de pobreza sin precedentes. ¿Cree usted que esta falta de reactivación económica fue lo que incentivó que en la costa se encienda toda esta ola de violencia y se haya contagiado todo el país? Bueno, la caída de la economía en el 2019 fue del orden del 7.8%, uno de los países de mayor descenso económico en la región. Y todavía ni a través del efecto rebote hemos recuperado dichos niveles de inversión. Y precisamente no aprendimos la lección. Lejos de dinamizar la economía a través de una política fiscal proactiva, hicimos lo contrario. Entonces, ahora hay que retomar la senda del desarrollo a través de una política fiscal proactiva, procíclica. Eso es lo que tenemos que hacer y creo que sí existen las posibilidades a través de enmendar tantos errores que se han cometido durante estos 6 años. ¿Qué mensaje ya para terminar le mandaría usted al pueblo ecuatoriano
que nos va a escuchar a través de los diversos canales que vamos a difundir esta entrevista? Yo creo que el mensaje es un mensaje de optimismo, un mensaje de unidad, un mensaje de activar políticamente, de no huir de la política por más malas lecciones que muchas veces va dejando, de no dejarse engañar por nadie, de actuar siempre con la verdad y de exigir sus derechos. Yo creo que la política económica, un Estado proactivo, un Estado que se preocupe de los más débiles, un Estado que se preocupe de combatir la pobreza, de generar oportunidades iguales a todos, de generar empleo, de atender la salud y la educación con calidad, de recuperar la calidad del servicio público, de hacer del servidor público un apostolado, yo creo que depende de la ciudadanía en general. Participar en política creo que es fundamental y como dijo eh, el Papa cuando vino al Ecuador, dijo, por favor, dejen de estar balconeándose, activen en la vida ciudadana. Muchísimas gracias.